a CAIRE por esta oportunidad de compartir tanto conocimiento. Mi nombre es Adriana Casalla, soy neuróloga y soy la líder del programa de esclerosis múltiple de CAIRE. El día de hoy vengo a compartir con ustedes unos datos muy interesantes acerca del perfil sociodemográfico y el acceso a tratamientos en esclerosis múltiple en nuestra experiencia local y comparados con datos a nivel global. Espero que sea pues, de gran interés y podamos participar y aprender todos juntos. Como ya sabemos, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, es una enfermedad tanto neurodegenerativa y también tiene un componente inflamatorio de origen autoinmune y está caracterizada por diferentes grados de discapacidad, tanto física como cognitiva, en la población que padece esta condición. Sabemos eventualmente que la esclerosis múltiple es una enfermedad de personas jóvenes y es muy importante tener en cuenta esto, ya que nuestros pacientes están en la vida productiva y reproductiva y esto tiene un impacto sobre el futuro tanto a nivel socioeconómico como en su esfera personal y social. Sabemos del estado socioeconómico de los pacientes y la progresión de la esclerosis múltiple pueden llegar a tener una cierta relación frente a la progresión y frente al pronóstico de nuestros pacientes. Sabemos que hay algunos datos que son muy controvertidos y probablemente estas discrepancias pueden relacionarse con la variabilidad de los estudios, ¿no? De los diseños para poder dar datos acertados al respecto y especialmente son mucho más diversos cuando los intentamos ajustar a los factores del estilo de vida, algunas costumbres, algunas condiciones particulares de las latitudes en el mundo que podrían eventualmente cambiar a lo largo del tiempo. Es por esto que se han hecho muchos esfuerzos a nivel mundial pues, para tratar de establecer una relación entre el estatus socioeconómico, el acceso a los tratamientos, incluso el estatus educativo frente a la escala de discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple. Hay algunos reportes en los cuales los bajos ingresos y los niveles de educación están relacionados con un mayor riesgo de discapacidad física y progresión en pacientes con esclerosis múltiple hay algunos esfuerzos incluso a nivel de Latinoamérica frente a este tópico que lleva una gran atención en la actualidad. Se cree que la variación entonces del curso de la enfermedad en la esclerosis múltiple entre los individuos es el resultado definitivamente de una combinación de factores tanto genéticos, ambientales o muy bien llamados naturaleza y crianza. Como bien llamamos a la esclerosis múltiple, es una enfermedad multifactorial y poligénica, por lo cual en términos sencillos no podríamos echarle la culpa a un solo factor como determinante en la progresión o en la severidad de la enfermedad. Varios mecanismos podrían conectar a un nivel socioeconómico deficiente y un desenlace no favorable en pacientes con esclerosis múltiple. Hay muchos recursos en la actualidad en investigación invertidos y en la atención en personas con esclerosis múltiple, los cuales vienen también muy encaminados a la generación de datos y una inversión muy equitativa que nos permita generar muchísimo más conocimiento al respecto para poder impactar en estos desenlaces de una manera muchísimo más temprana. Les presento entonces a continuación el perfil sociodemográfico del programa de esclerosis múltiple para ti de CAIRE. Para la fecha de diciembre teníamos 347 pacientes, una predominancia del género femenino, como lo es en la enfermedad a nivel mundial, y la gran mayoría de los pacientes fueron catalogados con un diagnóstico de una esclerosis múltiple en remitente recurrente. La media de la escala de discapacidad como sabemos, está la escala de Kurske, acá abajo se les puedo mostrar en colorcitos. Las personas que tienen una escala de discapacidad baja, que no tienen ninguna limitación, particularmente para la marcha, son personas que están de la escala de discapacidad de 0, donde no se encuentra ningún signo ni siquiera sutil de la enfermedad, hasta más o menos 3, 3.5. La gran mayoría de nuestra población tiene una escala de discapacidad baja, lo cual nos hace referencia de manera indirecta a que seguramente el diagnóstico y gracias al advenimiento de las múltiples ayudas diagnósticas y los criterios de McDonald's, pues estamos llegando un poco más temprano al diagnóstico y al tratamiento que impacta de una manera efectiva sobre la calidad de vida y la escala de discapacidad. Esta es pues toda la tabla demográfica que quiero que evaluemos. Arriba tienen ustedes el estrato socioeconómico del 1 al 6 según el DANE, que es lo que regula esta clasificación, y a la izquierda, a la derecha de sus pantallas, tienen pues todas las multivariables que se analizaron en esta generación de datos a través de la base de SPSS.
Tenemos también la distribución de los medicamentos acorde a cada estrato socioeconómico y podemos ver a la derecha que el valor que definitivamente nos da una P estadísticamente significativa es la relación entre el estado socioeconómico y el estado educacional en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente una baja educación se relaciona de manera proporcional o directa con estratos socioeconómicos bajos en nuestra población, que de hecho pues es uno de los factores de riesgo para que los pacientes tengan mayor progresión de la discapacidad en los estudios a nivel mundial. ¿Cómo hicimos estos análisis de datos? Básicamente se evaluó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro y adicionalmente se utilizaron pues, medias y desviaciones estándar para las variables cuantitativas que podemos ver en la tabla que les estoy mostrando y frecuencias para las variables cualitativas. Se analizó la diferencia de distribución entre las diferentes categorías a través de la prueba T y finalmente pues, se realizó la descripción de los medicamentos que tenía cada paciente o el medicamento particularmente modificador de la enfermedad, modificador de la enfermedad de cada paciente, clasificándolos en terapias plataforma, orales y de alta eficacia, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Para evaluar también la influencia sobre estas variables del estrato socioeconómico, se utilizó una variable de regresión logarítmica según corresponda pues, a la variable que les estoy mencionando en la tabla. Tenemos entonces la distribución de los medicamentos. Hay una población sin tratamiento que corresponden particularmente a pacientes que no se benefician de una terapia modificadora de la enfermedad acorde a su escala de discapacidad o diferentes condiciones clínicas, y podemos ver también la distribución general de los medicamentos dependiendo de la molécula en particular. Si los agrupamos un poquito más en variables, como ya les mencioné, de orales, terapias de alta eficacia y plataforma, ya los vamos a ver un poquito más adelante, que es un poquito más sencillo de comprender los datos. Esta es una diagrama de caja simple en la que podemos ver una franca tendencia de un estrato socioeconómico menor en relación con una mayor discapacidad. Es una tendencia, no es una P estadísticamente significativa, pero sabemos que seguramente a las personas con más dificultades socioeconómicas es probable que tengan una mayor discapacidad, ya sea por el retraso en el diagnóstico o el acceso a las herramientas diagnósticas pertinentes. Actualizados por categoría, como les estaba mencionando, tenemos entonces las terapias plataforma, un 3.5% de la población, orales, casi el 40% de la población. Estos orales pertenecen a terapias de eficacia baja e intermedia, y medicamentos de alta eficacia corresponden al 37.7%. Dentro de otros datos que me parecieron muy importantes compartir con ustedes, el retardo global entre el primer síntoma de nuestros pacientes y la primera evaluación en un centro especializado fue de 2.3 años, que es mucho más baja, de hecho, a la población global de Latinoamérica, que pueden llegar a ser hasta 6 años con una desviación estándar de 4.2, que son datos muy interesantes. También para evaluar en esta tabla, para evaluar la frecuencia del estrato socioeconómico y la probabilidad de recibir un grupo específico de tratamiento farmacológico, pues se utilizaron estos modelos de regresión multinominal, y acá estamos viendo definitivamente los odds radio, que no varían mucho dependiendo del estrato socioeconómico, y el acceso a terapias a la derecha de sus pantallas, particularmente de alta eficacia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para nuestra corte en particular no hay mucho peso del estrato socioeconómico y el acceso a terapias de alta eficacia, lo cual nos lleva seguramente a un desenlace mucho mejor en los pacientes con esclerosis múltiple tratados en nuestro centro. Esto en palabras un poco más sencillas, que quiere decir que si eres de estrato 1, como podemos ver en esta gráfica, pues la probabilidad de recibir un tratamiento oral, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en azulito, puede llegar a ser aproximadamente del 32%, y así sucesivamente de alta eficacia, un 41%, y no tiene una relación inversamente proporcional o directamente proporcional con el estrato socioeconómico y el acceso a terapias de alta eficacia. Para terminarles de compartir otros datos muy interesantes, como ya les había mencionado, también hay cierto tipo de tendencia, como les mencioné, no son P's estadísticamente significativas, pero sí hay una tendencia de una mayor escala de discapacidad en personas con menor nivel educativo, como les estoy mostrando también en este diagrama de cajas, en esta diapositiva.
¿Qué conclusiones arroja entonces nuestro estudio del perfil sociodemográfico y el acceso a los tratamientos? Y es que la distribución de las variables en las características basales entre los diferentes estratos socioeconómicos solo fue significativa para la educación, como era esperado. Definitivamente, pues, menores frecuencias de niveles educativos mucho más altos o más especializados son más frecuentes en estratos bajos, y esto de una manera indirecta pues nos condiciona seguramente a mayores barreras de acceso frente al abordaje diagnóstico y al tiempo que se demoran los pacientes en llegar a una institución de mayor complejidad para una atención especializada. Y para el resto de las variables, incluyendo el diagnóstico, el sexo, los tratamientos y el retardo, fue muy similar entre todos los estratos socioeconómicos. El acceso a las terapias modificadoras de la enfermedad es muy similar en todos los grupos. Esto nos hace, digamos, una corte muy ecuánime frente a la oportunidad y el acceso de terapias tanto de alta eficacia o de terapias plataformas según las necesidades de los pacientes. Y definitivamente el nivel educativo es un marcador de pobreza, ya eso lo sabemos también con datos a nivel mundial, y condiciona a otros factores externos que podrían contribuir a una peor escala de discapacidad en nuestra población. Para mostrarles un poquito qué hay a nivel mundial, me remito voy a mostrarles tres artículos muy interesantes. El primero es este que intenta resolver una de las preguntas si un mayor estrato socioeconómico se asocia a un riesgo mayor de padecer de esclerosis múltiple. En la antigüedad pues se creía definitivamente que las personas con mayores posibilidades, incluso mayor nivel educativo, pues tenían un mayor riesgo de padecer de esta enfermedad. Acá pues está todos los términos MESH y la búsqueda que se hizo para poder realizar este análisis, este metaanálisis, y podemos ver dentro de esta conclusión que la evidencia de esta asociación entre un alto estrato socioeconómico y el aumento del riesgo de esclerosis múltiple en este artículo del European Journal of Neurology definitivamente es muy poco consistente, pero podría haber alguna indicación de un efecto más fuerte en países más desarrollados y periodos de tiempo con mayor desigualdad. Esto también tiene mucho que ver con temas migratorios, pues que son mucho más frecuentes en la actualidad. Las conclusiones muy firmes se ven obstaculizadas por el fracaso de la mayoría de los estudios para controlar otros factores de riesgo que son externos, como lo son algunas costumbres, factores alimentarios, exposición a luz solar, acceso a tratamientos muchísimo más especializados para esta condición. Esta primera conclusión, muy inconsistente, no existe una relación francamente proporcional entre un mayor riesgo de padecer de esclerosis múltiple en estratos socioeconómicos mucho más altos. Este es un estudio multinacional liderado por la doctora Harding, que es una doctora muy especializada en temas epidemiológicos. Es de Journal Neurology del 2019, y es muy interesante ver cómo sí existe una relación entre la progresión de la discapacidad y el estrato socioeconómico, como podemos ver en esta gráfica donde nos están mostrando estos hazard ratio, en los cuales podemos ver muchísimo mayor progresión de la discapacidad, particularmente hablando de las formas secundariamente progresivas, frente a estados socioeconómicos un poco más bajos. Entonces, esto también nos lo están mostrando. Esto es un estudio que se hizo entre Canadá, Estados Unidos y Londres, en los cuales sí hay también una relación entre menor estrato socioeconómico, menores ingresos per cápita de hecho, y la progresión en riesgo de progresión frente a la discapacidad en la esclerosis múltiple. Los resultados entonces mostraron que el alto nivel socioeconómico, así como niveles de educación adecuados, se asocia con un bajo riesgo de tener puntajes más elevados en la escala de discapacidad y un riesgo menor de desarrollar una esclerosis múltiple progresiva, secundariamente progresiva. Y por el contrario, el bajo nivel socioeconómico y los niveles de educación bajos también se relacionaron con un alto riesgo de deterioro físico y progresivo en las formas, valga la redundancia, progresivas de la enfermedad. Un estrato socioeconómico más bajo se asoció con un mayor riesgo de progresión de la discapacidad, y es muy probable que las razones de esta asociación sean mucho más complejas que hablar sencillamente del ingreso per cápita o del acceso a los tratamientos, porque también tendremos que entrar a mirar las condiciones dietarias, las condiciones de salubridad básicas de los estratos mucho más bajos. Podrían incluir definitivamente factores susceptibles de modificación, como el estilo de vida y algunas otras comorbilidades. También les quiero mostrar este artículo
que realizamos con el Grupo de México. También es tratar de establecer esta relación entre el acceso, entre el estrato socioeconómico y el acceso a diferentes tratamientos en esclerosis múltiple. También se llevaron a cabo unas variables muy similares a las que les acabo de mencionar. Es un grupo muchísimo más grande de pacientes, 974 teníamos en el instituto, y definitivamente acá podemos ver en este diagrama de la izquierda y en este diagrama de cajas de la derecha también que hay una similitud con nuestra población, una tendencia a un menor nivel socioeconómico se asocia con una mayor escala de discapacidad al ingreso al centro especializado en esclerosis múltiple o en enfermedades desmielinizantes de la Ciudad de México, que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Acá también podemos ver la distribución a la izquierda de sus pantallas de los medicamentos que se tenían acorde también al estrato socioeconómico que se tiene para la Ciudad de México, y realmente también dentro de los resultados muy interesantes se pudieron ver que al comparar el acceso, ¿cierto?, frente a los medicamentos mucho más efectivos, se encontraba definitivamente que los niveles educativos más bajos y el estrato socioeconómico dificultan en algunos modelos del sistema de salud centroamericano el acceso a terapias de mayor eficacia. Este estudio definitivamente pues, sugiere que el estrato socioeconómico es un factor importante que determina no solo el acceso rápido, sino generalmente a una terapia de alta eficacia en esclerosis múltiple. Un estrato socioeconómico más bajo también se asocia con mayores niveles de discapacidad en la primera visita al neurólogo y una mayor proporción de pacientes que no reciben tratamiento modificador de la enfermedad posterior a su diagnóstico. Entonces son muchas barreras en las cuales podemos venir trabajando para mejorar las condiciones generales de nuestros pacientes, teniendo en cuenta que un acceso oportuno también se condiciona en nuestro medio particularmente con un estrato socioeconómico que nos permita llevar unas condiciones de calidad de vida y asegurar un acceso temprano a nuestros tratamientos modificadores de la enfermedad, independiente de si son terapias plataforma o si son terapias de alta eficacia. Para tener en cuenta, estos hallazgos resaltan la importancia de recopilar unos conjuntos de datos muy importantes y estructurados para el estudio de factores de riesgo modificables en nuestra población. En general, tenemos muy buenas razones para esperar que personas socioeconómicamente desfavorecidas en el contexto de pacientes con esclerosis múltiple pues tengan un mayor riesgo de discapacidad que las personas privilegiadas frente al acceso y al estrato socioeconómico en nuestro país. Este hallazgo es un motivo definitivamente de mucho optimismo, ya que indica que los llamados factores de riesgo modificables tienen efectos medibles sobre la discapacidad a nivel poblacional. Por tanto, modificar algunas estrategias o factores de riesgo modificables podrían hacer, ¿cierto?, que nuestros pacientes a un mediano plazo puedan tener una mejor calidad de vida, una menor progresión de su discapacidad, ya que podríamos impactar en estos modificables, y definitivamente un llamado a la educación, un llamado a preocuparnos también por toda esta esfera sociodemográfica de nuestros pacientes para poder proporcionar mayor educación y proporcionar un acceso temprano a los tratamientos. Y no es solamente la educación frente a si es básica primaria, secundaria, universitaria, sino también un llamado para la educación a nuestros pacientes, para entender acerca de la patología, ser empáticos al respecto y poder generar muchas estrategias de mejora a nivel global, lo cual podría mejorar a un mediano y largo plazo la proporción de pacientes con discapacidad. Esto era lo que tenían para compartirles el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención. Muchísimas gracias nuevamente a Kaire y quedo muy atenta a sus preguntas.